Hola chicas, aquí quería dejarles grabada la clase número uno. Esta es la clase número uno del nivel 1.1. La clase que teníamos grabada, parece que se grabó toda, pero no tenía el audio. Entonces, nosotras de la academia siempre les dejamos grabadas las clases para que las tengan en Classroom. Lo que voy a hacer ahorita es, cuando pasan cosas así, lo ideal es que no pase, ¿verdad? Me disculpo muchísimo, pero no tenía el audio. Entonces, en caso de que pase, yo obviamente saco el ratito y vuelvo a hacer la grabación. Es un poquito más corto. Básicamente doy la misma clase que di con ustedes. Trato de agregar todo lo que comentamos que me pueda acordar, pero es el mismo material. Y ya la siguiente clase, pues las chicas que quieran repasar, lo que sea, aquí van a tener este material. En la clase uno del nivel 1.2, que es donde estamos nosotras, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a compartir. Hay chicas que no pudieron estar en la clase ese día y las chicas que sí, aquí tienen el material. El 1.1, chicas, fue básicamente un repaso. Fue más que todo un repaso del nivel 1.1, del nivel que acabamos de terminar. Ahora vamos a ver por acá dónde está. Tiene que estar por acá. Sin la imagen no lo encuentro. Tener, no tener. Igual todo esto está en Classroom, chicas. Yo es que lo estoy buscando en mis propios documentos, pero esto está en Classroom, ¿verdad? Para las que lo necesiten. Por acá lo tenía. Voy a buscarlo por el nombre. Vamos a poner mi teclado en coreano. Me aparecen documentos coreanos un toque avanzados, tipo de la universidad, y esto no es lo que estamos viendo ahorita. Ok, chicas, nos vamos a ir al Classroom de una vez, así les enseño Classroom. Tiene que estar por acá. Acá está. Entonces, acá está nuestro Classroom, ¿verdad? Vamos a meternos para acá, ¿sí? Y aquí está todo el material. Bueno, aquí está el link de Zoom, ¿verdad? Aquí está mi número de teléfono, chicas, para la que lo necesite. Vamos a poner el colorcito acá. Mi número de teléfono para la que lo necesite. Aquí está el link de todas nuestras clases, ¿verdad? Y aquí tenemos todo el material. Esto es todo el material que yo pienso que vamos a ver este mes, este nivel que vamos a tener. Entonces, la que quiera adelantar lo que sea, aquí va a tener todo este material en Classroom. No tienen que adelantar, pero la que quiera ver de una vez todo, pues lo puede hacer. Yo sé que hay algunas que trabajamos y así. Vamos a repasar lo último que vimos en el 1.1, está por acá. Aquí está, perfecto. Listo. Entonces ya la presentación personal, esto no, las chicas que venían junto con nosotras, que veníamos todas en conjunto, pues vimos la introducción personal, ¿verdad? Vimos hasta como decir, yo soy mi nombre, yo soy de qué país, yo soy cuál es mi trabajo, ¿verdad? En coreano y al final la despedida, que es un placer en conocerte, ya sea que se diga 잘 부탁드립니다 o lo decíamos como 만나서 반가워요. Ahora, aquí repasamos un momentito. 이름. 이름 es nombre. 이름 es nombre. Entonces, 이름. tenemos aquí 저는 미겔이에요. 저는 미겔이에요. Yo sería yo. 이에요. Este 이에요 al final es un verbo. ¿Qué verbo es? El verbo ida. Ida es el verbo ser. El verbo ser. Y el verbo ser que pasa a ser 입니다 cuando es formal. 입니다 cuando es formal. Y puede ser 이에요 como está aquí cuando es neutral. Y aquí está en forma. 이에요 입니다. 이에요 입니다. Entonces, profe, ¿qué es ida? Ida. Ida es el verbo ser sin tener que conjugarlo. No se necesita, o sea, ahí es sin conjugar. Pero si yo lo quiero decir en formal, lo digo como 입니다. En neutral, y ello, ¿verdad? Muy importante.
Vamos a ver. Ok. Ahora, ya sabíamos cómo decir mi nombre, perdón, yo soy, y también vimos mi nombre. Mi nombre, en vez de decir vamos a decir ye, ye, ye oma, ye oma, ye oma, mi mamá, ye oma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre yo? Yo es simplemente yo, ¿verdad? Como yo en español. Y ye es como en español, mi mamá, mi papá es mío, es de pertenencia. Este ye es de pertenencia, ¿verdad? Ye oma es de pertenencia, ¿verdad? Oma es mamá, mamá. Si yo digo ye apa, pues entonces también sería como por ejemplo acá, ye apa, mi papá, mi papá, ye apa. Si yo digo ye irum sería mi nombre. El un acá es partícula. Habíamos visto que un y nun eran partículas, no significan nada. Son las partículas que se le ponen al qué, al sustantivo o al sujeto. Las partículas que van junto con el sustantivo o con el sujeto. ¿Ok? Entonces vamos a decir, mi nombre es Miguel, no yo. Mi nombre es el sujeto. Mi nombre es el sustantivo. Ye irumun, Miguel y ello. Y ello es el verbo ser en neutral. Verbo ser en neutral. ¿Qué es neutral? Para las chicas que no venían junto con nosotras en estos niveles, tenemos aquí formal, informal, formal y informal en coreano. El neutral es el y ello. El neutral es este y ello. El formal es muy formal, el informal es muy informal. Cuando yo quiero como el que está justo en el medio, el perfecto, el que no es tan formal y no es tan informal, vamos a usar el neutral. El neutral. ¿Sí? Si yo quisiera decir mi nombre, bueno, yo soy la profesora, ¿verdad? 제 이름은 María y ello. Mi nombre es María. 제 이름은 María y ello. Ahora, habíamos visto algunas maneras de cómo preguntar por el nombre. Eso lo habíamos visto en el nivel pasado. Era 이름은 뭐야? 이름은 뭐예요? 이름은 무엇입니까? Estas tres tienen algo en común, de hecho. 뭐, 뭐예요, 무엇입니까? Todas estas son 뭐, 뭐. ¿Qué es 뭐? 뭐 es qué. Pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Como en coreano, los dramas coreanos hacen como 뭐, 뭐, 뭐. Es qué, ¿verdad? Ahora, el qué lo tenemos que convertir. Igual que casi todo en coreano, tiene niveles de formal, de neutral, de informal, ¿verdad? Entonces, el mismo mo va a tener que cambiar. Si vemos aquí, chicas, a los lados tenemos unas estrellitas. Estas estrellitas, y aquí no hay estrellita, la última no tiene. Esas estrellitas, entre más estrellitas tenga, es que es más formal. Entre más estrellitas tenga, es que es más formal. Entonces, por ejemplo, aquí no tiene estrellitas, este es el informal. Informal. Tiene una estrellita, este es el neutral. Tiene dos estrellitas, este es el formal. Entonces aquí vamos a empezar con estos, porque son los únicos, este todavía no, porque son los que tienen mo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, mo. Mo significa qué. 이름은 뭐야, 뭐야, 뭐야. Este es el mo informal. 뭐야, 뭐야.
Entonces, ¿cómo se diría la oración? ¿Qué es un nombre? Mo es qué, qué. Entonces, la oración literalmente es ¿qué nombre? ¿Nombre qué? Se traduce como ¿cuál es su nombre? ¿Verdad? Esta pregunta es informal. ¿Cómo sé yo que es informal? Este ya al final. 이름은 뭐야? 이름은 뭐야? Este ya al final, porque 뭐야 está en informal. 이름은 뭐야? Ahora, ¿cuál es el tema de la oración? Es 이름. Por eso es que pongo el un aquí. 이름은, 이름은. La informal sería, ¿cuál es su nombre en informal? 이름은 뭐야? 이름은 뭐야? La que sigue la tenemos acá con una estrellita. 이름은 뭐예요? Este yo, chicas, cuando ustedes vean este yo, cuando vean yo es neutral. Yo es genial. El lenguaje neutral es el mejor. El neutral es el mejor porque no es tan formal y no es tan informal. Es justo lo ideal, ¿verdad? Entonces es genial. Uy, se me perdió la página un toquecito, aquí está. Es genial porque el neutral es como lo suficientemente educado, pero no es tan formal y no es informal. Entonces es la opción más segura cuando hablamos para no vernos tan formales ni tan informales, es lo mejor. ¿Y cómo hago yo la oración neutral? Cuando ustedes vean este yo. Cuando vean este yo, la oración es neutral. 이름은 뭐예요? 이름은 뭐예요? Entonces, si vemos acá el 이름은, en todas es igual. Lo que cambia es mo. Mo, ¿qué? Es el que se vuelve moya, moello. En informales, moya. En neutrales, moello, moello. Y tenemos de último por acá el formal, mo formal. Mo formal es muoshimnika. Esa nos había costado la vez pasada pronunciarla. Algunas de las chicas habíamos sufrido un poquitillo con esa y no hay ningún problema porque sí es bastante larga, la verdad. Esta es, chicas, muoshimnika. Sigue siendo el mismo mo, aunque esté escrito separado. Este mo es el mismo, solo que este es el formal. Y tiene como un espaciecito aquí, lo tienen como separado. Mu-o, mu-o. El otro es como más rápido. Mu, mu. Y este formal es como mu. Ahora, este mu, si lo vemos bien, tiene una S aquí abajo. Y luego de la S viene la I, porque al final viene hipnica. Hipnica. Esa I, que es la primera de hipnica, esta S le hace sonido a la I. Entonces, como después de la S es un bachim. O sea, la S, bachim es la letra que está, la consonante que está aquí abajito. En esto, por ejemplo, ¿cuál es el bachim acá? Esta que está acá, la que está abajito. Esa S es el bachim, la consonante que está abajito. Esa consonante que está abajo, como lo que le sigue es una I, entonces suenan juntas. Muoshi, muoshi, muoshimnika, muoshimnika. 무엇입니까? 무엇입니까? Recordemos también que la letra, la consonante S, si lleva una A, por ejemplo, es sa, sa. Si lleva una O es so. Pero ¿qué pasa con la S cuando la S tiene una excepción? Cuando la S lleva una I. Si tiene una I a la par, ella suena shi. Como por ejemplo cuando decimos 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까.
Cuando tiene SI suena como serpiente. Habíamos dicho la otra vez, suena como una serpiente, ¿verdad? Solo cuando es ese. Y aquí es S, aquí es S y I. Anion hash, perdón, aquí es SI. Muoshimnika. Muoshimnika. ¿Ok? A ver, chicas. Tenemos acá el formal, por ejemplo, habíamos visto en la Chagisoge, en la introducción personal. Introducción personal habíamos visto la terminación ipnita. Ipnita. Este es el verbo ser en formal. El formal casi siempre va a terminar como por ejemplo aquí en ipnita. Ipnita, ¿verdad? Cuando es una oración, punto. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer la oración formal una pregunta? ¿Qué pasa cuando quiero que sea pregunta? Quitamos este da y lo cambiamos por ka. Ka. Como este de acá. Muoshimnika. ¿Sí? No es hipnita, porque hipnita es formal, los dos son formales, pero ¿cuál es la diferencia entre hipnita y hipnica? Hipnita no es una pregunta, es una oración normal, punto. Y hipnica, este K lo hace una pregunta. 이름은 무엇입니까? 이름은 무엇입니까? Esta oración está en formal pregunta. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto las tres formas de cómo preguntar por el nombre de alguien. 이름은 뭐야? 이름은 뭐예요? 이름은 무엇입니까? Tres formas de preguntar por el nombre. ¿Qué nombre? ¿Qué es nombre? ¿Qué es nombre? ¿Por qué qué? Porque tenemos a mo, mo. ¿Qué? Ahora, la de arriba, chicas, que la habíamos visto también, era un poquitito difícil de pronunciar, es ¿cuál es su nombre? Pero ni siquiera tiene mo. Esta ni siquiera lleva mo. Esta es simplemente, ya esta es otro nivel. Esta es lo que nosotros decimos súper formal, porque la formal es esta. La de muoshimnika es la formal. La súper formal tiene 3 estrellas, es muy formal. Porque generalmente, chicas, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una persona falleció. Si la persona falleció y yo quiero preguntar cómo se llamaba esa persona, cuál es el nombre de la persona que falleció, yo usaría la máxima formal posible, porque es una situación muy seria. Entonces trataría de usarla súper formal. No es tan común escucharla, lo más común es escuchar estas tres, porque ya con la formal está súper bien, hasta la neutral está bien. La súper formal es cuando en serio quiero como verme súper educado y súper cuidadoso y es tan formal que ni siquiera puede llevar mo, ni siquiera, porque es tan formal. En vez de mo, vamos a decir algo que seguro ya han escuchado en los dramas coreanos que es otoke, otoke. Se los voy a enseñar acá. 어떻게 되세요? 어떻게 되세요? 어떻게, 어떻게 es el que posiblemente reconocemos. 어떻게, 어떻게 es cómo, cómo, 어떻게, 어떻게 es cómo. tueseo es un verbo que aún no hemos visto, es un verbo un poco complicado. Es como decir convertirse, convertir. Es como una transformación. Tu deseo puede ser transformación, convertirse, cambiar, lo que sea. Es muchas cosas. Pero en este caso, la oración es como, ¿cómo se convierte su nombre? Suena muy raro. La oración en realidad lo que quiere decir es, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de esa persona? ¿Cuál es el nombre? Pero en un modo de preguntarlo que es mega formal. ¿Otoque? No es otoque. No es otoque, es otoque y al final tenemos esta que es un poquito difícil de pronunciar. La primera es esta que es toi, toi. C,
yo. Toi yo. Tui yo. Se podría pronunciar como tui seo, pero cuando los coreanos hablan rápido lo pronuncian más como tue seo. Tue seo. Entonces suena más como esto. Tue seo. Toe suena más como una E. Tue seo. 이름은 어떻게 되세요? ¿Ok? Y estas serían las cuatro formas de preguntar cuál es su nombre. Sería 이름은 뭐야? 이름은 뭐예요? 이름은, vamos a ponerlo aquí con el colorcito. 이름은 뭐야? 이름은 뭐예요? 이름은 무엇입니까? 이름은 어떻게 되세요? ¿Ok? Las dos más difíciles son estas. Como les digo, chicas, esto lo vimos en el nivel anterior, pero nada más repasarlo por cualquier cosita. Si tienen alguna duda, siempre me pueden preguntar durante la clase. Habíamos preguntado también, para las que no recordaban, muchas, la verdad es que lo dijeron súper bien durante la clase, Kukchok y Nara. Persona en coreano se dice Saram. Saram. Saram es persona, pero hay otra forma de decir persona. In. In. Saram y in. Las dos significan persona. Por ejemplo, yo puedo decir Hanguk Saram. Hanguk Saram. Persona coreana. O puedo decir Hanguk-in. Hanguk-in. Persona coreana también. ¿Sí? Las dos significan persona coreana. Igual con la palabra país. La palabra país en coreano se dice como está acá, que es Nara. Nara. Nara es país. Entonces, ¿qué es esto que está acá? Esto que está acá se lee Pukchok. Pukchok. Nara, Pukchok. ¿Cuál es la diferencia entre Nara y Pukchok? Pukchok es nacionalidad y Nara es país. Entonces es un poquito diferente, igual que en español. En español, país y nacionalidad pues son muy parecidas, pero no son exactamente igual. Nacionalidad es un poquito más formal, país es un poquito más en lenguaje oral, pero son bastante parecidas. Pukchok, Pukchok, Nara. ¿Ok? Habíamos visto, chicas, en el nivel anterior, cuando hicimos la presentación personal, cómo decir yo soy costarricense. ¿Cómo decimos yo soy costarricense? Y lo decíamos como, por ejemplo, 저는 코스타리카 사람이에요. 저는 코스타리카 사람이에요. 저는 한국 사람이에요. Yo soy una persona coreana. Podemos cambiar el saram por la otra forma de decir persona que es in. 저는 한국인. 한국 사람, 한국인. Las dos están correctas, significan lo mismo. El IEO al final, como vimos, es el verbo ser. ¿En qué formato? El neutral. ¿Cómo sé yo que es neutral? El yo al final, neutral. Ahora, como habíamos visto hace un momento, como cuando yo decía, 제 엄마, 제 엄마, mi mamá, mi mamá, 제 엄마, mi mamá. Si yo quiero decir de pertenencia, si quiero decir mío, mi, uso ye, porque yo significa yo, igual que en español, ¿verdad? Yo. ¿Ok? Entonces yo digo ye oma, en este caso estoy diciendo ye 학생, ye 학생. ¿Ok? Ye 학생 era estudiante. Aquí hay un error, chicas, aquí no es estudiante, aquí es otro, aquí es el nombre de este país. Ye 학생. un, porque un es la partícula del sujeto, es la partícula del sustantivo. un, y aquí tenemos el nombre de un país. Aquí dice Migook. ¿Qué es Migook? ¿Cuál país es Migook? Migook es Estados Unidos. Estados Unidos. América, Estados Unidos. Migook.
Migo in, ¿qué era in? Persona. Mi estudiante, Estados Unidos, persona, ser. Aquí al final está el verbo. El verbo en Corea siempre va al final. Aquí el verbo es 이에요. 이에요. 제 학생은 미국인이에요. Mi estudiante es americano. Ahora, ¿cómo digo yo si yo quiero decir mi profesora, mi maestra es coreana? Poniéndole un ejemplo. 제 선생님은 제 선생님은 한국인이에요. 제 선생님은 한국인이에요. ¿Ok? Ahora, para hacer la pregunta, chicas, vimos esta durante la clase, que fueron, tenemos igual una estrellita, neutral, neutral. Una estrellita, neutral. Tenemos dos estrellitas, formal, perdón, formal, formal, formal. ¿Ok? No me queda muy bonita esa F. Ok. Neutral, 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 formal, formal, formal. Son solo dos formas de decirlo en modo normal, modo formal. La diferencia entre ellas va a ser que hay varias formas de hacer esta pregunta en realidad. ¿Cuál es tu Kukyo? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu Nara? ¿Cuál es tu país? ¿De dónde vino usted? ¿Cuál es su país? ¿De persona de qué país es usted? Hay varias formas de preguntarlo. Lo hacemos de esta manera. Para esto vamos primero a ver qué palabras reconocemos. Tenemos Nara, Nara, Nara. ¿Qué era Nara? Nara es país, país. Tenemos también Saram. Saram, Saram es persona. Saram es persona. Entonces ya aquí sabemos que dice país, persona. Esta la reconocimos. Luego teníamos acá ONU. Y tenemos otra nueva que es ODI. Estas son dos nuevas que tenemos. ONU, ODI. ODI, ¿dónde? ODI es ¿dónde? ONU es ¿cuál? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuál? ODI, ONU. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuál? Ahora vamos a ver dónde están. En verde vamos a poner las ONU. Aquí hay una ONU. Aquí hay otra ONU. Aquí hay otra ONU. Y aquí tenemos una ODI. ODI. Uy, aquí había otra ONU, de hecho. ONU. Entonces tenemos ONU, ODI, ONU, ODI, ONU. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? Entonces ya tenemos el significado de Nara, Saram, ONU, ODI. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Ok, aquí tenemos ONU, Nara, Saram. ONU era ¿cuál? Nara era país. Saram, persona. Palabra por palabra, si tuviéramos que sacar palabra por palabra el significado, sería ¿cuál país persona? ¿Cuál país persona? Ok, vamos a ver con otra. ONU Nara Saram, ¿cuál país persona? Esta de aquí abajito, ONU Nara, no dice Saram, solo dice ONU Nara. ¿Cuál país? Cuando dice cuál persona país, chicas, cuál país persona, cuando lo traducimos al español, lo decimos como de qué país es esa persona, de cuál país es esa persona, pero en coreano lo decimos en otro orden, es cuál persona, perdón, cuál país persona. Lo más importante en este punto, chicas, es que tengan vocabulario. Entonces, que ustedes, aunque les cambien el orden de la oración,
igual la entiendan, igual la puedan entender. Porque una cosa es memorizar un idioma, que es yo me memorizo esto. Eso es muy bueno y es muy importante. Pero el problema es que si yo les cambio un poquito la oración, a veces no la podemos entender porque solo la memorizamos, no la entendemos. Lo importante de entenderla es que cuando la entendemos, ¿verdad? Aunque yo quite partes, yo sé que esto es cual, yo sé que esto es país, yo sé que esto es persona, entonces puedo adivinar. Hay una gran parte, cuando estudian un idioma, gran parte va a ser adivinar. ¿Por qué adivinar? No es batear, no es lo mismo que batear, es entiendo, o sea, yo entiendo, puedo sacar muchas conclusiones de esto, ¿verdad? Entonces, este es un gran paso cuando estamos en los niveles uno, 2, inclusive el 3, adivinamos muchísimo. Vamos a ver, chicas, hasta aquí lo que nos falta es muy poco para seguir quitándole las partes a esta oración. Aquí tenemos el verbo y ello. Vamos a hacerlo más bonito. Y ello. Y ello. Y aquí tenemos otro verbo. Ibnica. Ibnica. ¿Cuáles son estos dos? ¿Qué verbo es? ¿Qué significa este verbo? El verbo siempre va al final en coreano. ¿Qué significan estos dos verbos? Estos dos son el verbo ida. Los dos vienen del verbo ida. ¿Qué es el verbo ida? Es el verbo ser. El verbo ser. En neutral, el verbo ser es y ello. Y en formal, el verbo ser es ibnida. El verbo ser en formal es ibnida, pero aquí estamos haciendo preguntas. Aquí estamos haciendo preguntas. Pregunta formal, el da pasa a ser ka. Ibnika. Sigue siendo el mismo significado, es el verbo ser en formal en pregunta. ¿Ok? Ibnida, ibnika. El y ello no hay que cambiarle nada, nada más se le pone el signo de pregunta. Y ello, y cambia un poquito el tono. Y ello, como haciendo una pregunta. Ya ahí tenemos ese verbo. Vamos con el siguiente verbo acá. Uy, aquí hay otro verbo que nunca hemos visto, nunca. Es el final de la oración. Yo sé que es el verbo porque está hasta el final. Ya tenemos el verbo ser, el verbo ser. Y las que están en azul son el nuevo verbo que no hemos visto. Ese verbo no lo conocíamos. Este es el verbo oda. Oda. Este verbo significa venir. Venir. ¿Qué? Venir, como ir y venir. Ir y venir. Venir es oda. Ahora, aquí no dice oda. Ahí no dice oda. Ahí dice otra cosa. Aparece primero así. Tiene como unas S abajo. Tiene dos S abajo. Este es el verbo venir en pasado. Ahora, chicas, todo esto es adelantarnos un poco, porque nosotras no vimos en el nivel 1.1 cómo conjugar verbos, jamás. Nosotros en el nivel 1.2, el nivel 1.2 es para empezar a conjugar verbos, de verdad conjugar verbos. Entonces, ahorita no sabemos cómo el verbo se convierte en pasado, ¿verdad? Lo único que vimos es el verbo ser en formal y en neutral. En este nivel sí vamos a convertir a formal e informal, a presente y un poquito a pasado. Pasado, adelantándome un poquitito, se les agrega esta S. Es un poquito más complicado que eso, tienen una fórmula, pero en general y resumiéndolo mucho, estas S debajo del verbo, este batching de S debajo del verbo, casi siempre es el verbo en pasado. Y en este caso es así. En este caso es así. El verbo oda es el verbo sin conjugar. Y aquí está como, aquí en esta oración está en pasado. Es el verbo venir en pasado. Waso yo. Este o yo, ¿qué me dice? ¿Es modo formal? ¿Es modo informal? ¿Es modo neutral? Es neutral. ¿Cómo sé yo que es neutral? Yo.
yo. Así sé yo que es neutral. Entonces, es el verbo venir. Es el verbo venir en pasado y en neutral. ¿Por qué en pasado? Eso es porque cuando yo le pregunto a alguien de cuál país vino, yo no digo de cuál país venir, ya la persona vino. Como ya la persona vino, ya eso es pasado, ¿verdad? Entonces es was soy yo. Es el verbo venir en pasado neutral. Was soy yo, porque ya la persona vino, ¿ok? Ahí tomamos notitas. ¿Ok? Ahora, chicas, aquí tenemos lo mismo. Tenemos a wa, pero este wa viene acompañado de supnica. Este wa es más el supnica. No es was soy yo, es was supnica. Si tuviéramos que adivinar en qué modo está este verbo, ¿está en formal? ¿Está en informal? ¿Está en neutral? ¿En qué modo está este verbo? Está en formal. En formal. ¿Cómo sé yo? Supnica. Aquí tenemos hipnica, es el verbo ser en formal. Supnica es el verbo venir en formal. Ahora, como les digo, chicas, no hemos visto cómo conjugar a profundidad los verbos. Esto es como para empezar a introducirlas a, ok, cuando ven que termina en yo, es neutral. Ok, cuando ven que termina en hipnita, subnita, como aquí, subnita, es que es formal, es que es formal. Y algo muy importante, was subnita. Este es el verbo venir en formal sin que sea pregunta. Wasumnita. Pasa igual que con hipnita. ¿Por qué aquí tengo una K? Porque es una pregunta. El verbo formal, cuando es pregunta, el da wasumnita. Aquí está en pasado. Wasumnita y está en formal. Pero lo quiero hacer pregunta. Wasumnika. Wasumnika. ¿Ok? ¿De dónde vino? En formal, en pasado, en pregunta. Es mucho más sencillo. El neutral, ¿verdad? Nada más pasado o yo. El yo no cambia. Solo se le pone el signo de pregunta. ¿Ok? Entonces, wasumnika es el mismo verbo venir. Es el mismo verbo venir en pasado. Y cambiamos el subnita formal por subnika porque es una pregunta. ¿Ok? Ahora sí. Tenemos todo el vocabulario menos por una cosita acá que aparece aquí como de la nada. Eso, 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 eso. ¿Qué es ese eso? Igual, es una introducción rápida, chicas. Estos niveles vamos a ver a profundidad todas estas partículas. Esto es una partícula, un marcador. Si quieren le dicen marcador. Como cuando vimos un y nun, lo mismo. Un y nun son marcadores de ¿qué? Del sujeto, del sustantivo. Y eso son marcadores de lugar. Cuando yo quiero marcar, este es el sustantivo de la oración, este es el sujeto. A la par del sujeto va un y nun, como cuando digo yo nun. Pero cuando estoy hablando de lugares, vamos a usar lugar más eso. Eso, cuando estamos hablando de lugares. Cuando estamos hablando de sujeto, sustantivo, usamos un y nun. Son partículas, marcadores del lugar, marcadores, me marca que es el sustantivo, me marca que es el lugar. Y aquí estamos hablando de dónde vino, de qué país vino, persona de qué país es. Todo es con relación a lugares, ¿verdad? ¿De qué lugar vino? Entonces, pongo el marcador del lugar, eso. ¿Sí? Y ahora sí tenemos todo el vocabulario
de estas preguntas. Voy a empezar con la primera para que la puedan escuchar cómo se lee. Esa es 어느 나라에서 왔어요? 어느 나라에서 왔어요? Es esta primera. 어느 es cuál. Nara es país. Eso es marcador del lugar. 어느 나라에서 왔어요. 왔어요 es el verbo 오다, que es el verbo venir, pero en pasado. ¿Y en qué modo? Neutral. Neutral. 어느 나라에서 왔어요. ¿Cuál país? Marcador del lugar. 왔어요. Vino. Verbo venir en pasado formal. 어느 나라에서 왔어요. La que sigue aquí sería 어디에서 왔어요? 어디에서 왔어요? ¿Dónde? Partícula del lugar. Vino. En pasado neutral. 어디에서 왔어요. La que sigue sería 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? Persona, país, ¿cuál? ¿Cuál país, persona es? Porque tenemos y ello. Es el verbo ser. Es el verbo ser. Entonces aquí tenemos y ello. ¿Cuál país, persona, ser? Y ello. ¿Cuál persona de cuál país es? 어느 나라 사람이에요? Persona de cuál país es. Todas significan en español de dónde viene, cuál es su país. Pero palabra por palabra, 어느 나라 사람이에요 es otra forma de preguntar. Yo puedo decir dónde vino, cuál país vino, puedo decir cuál país persona es. Puedo decir 어느 나라에서 왔습니까? 어느 나라에서 왔습니까? ¿Cuál país? Partícula del lugar. Verbo pasado venir. 오다. En pregunta formal. 왔습니까? ¿Sí? La otra que tenemos aquí es 어디에서 왔습니까? ¿Dónde vino en pasado formal pregunta? 왔습니까? Y la última que tenemos es 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? ¿Cuál? País, nara, saram, persona. Ibnica es el verbo ser en pregunta, ibnica y en formal. Si las tengo que leer todas, chicas, se leen de esta manera. 어느 나라에서 왔어요? 어디에서 왔어요? 어느 나라 사람이에요? 어느 나라에서 왔습니까? 어디에서 왔습니까? 어느 나라 사람입니까? Y estas son las preguntas, todas las formas de preguntar de dónde viene, cuál país viene, persona de cuál país es, cuál país vino. Son todas las formas de hacer la misma pregunta. Y aquí lo importante es saber qué significan las partes de la oración para que no solo estemos memorizando, pero sino que estemos también y pues aprendiendo, ¿verdad? Ok, chicas, ahora vamos con la última que es chico. Vamos a ver que recordábamos que era chico. Chico es trabajo, trabajo, chico. Por ejemplo, en la introducción personal, eso es trabajo. En la introducción personal habíamos dicho 저는 학생이에요. Yo soy estudiante. 저는 선생님이에요. 저는 선생님이에요. O puedo hablar de otra persona. Por ejemplo, voy a decir amo de casa. Amo de casa o ama de casa en coreano es 주부. 주부. Amo de casa, ama de casa. Puedo decir 다니엘은 주부예요. 다니엘은 주부예요. Puedo decirlo con cualquier persona.
Valerianen, Yubu, Yeyo. Yubu, amo de casa, ama de casa. Haksen, Sonsennin, profesora. Uisa, 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 doctor, doctora. Chico, son trabajos. ¿Cómo pregunto por el trabajo de alguien? Tenemos varias formas para preguntar, con estrellitas y sin estrellitas. Sin estrellitas, ¿qué es? Informal. Una estrellita, neutral. Dos estrellitas, formal. Tenemos dos formales, dos neutrales, dos informales. Vamos a empezar con las informales. Aquí tenemos varias formas. Habíamos visto, chicas, saram y in, que significan lo mismo. Las dos son persona. Hanguk saram, hangugin. Habíamos visto kukjok, kukjok y nara. Kukjok y nara. Nacionalidad y país. Son palabras que significan casi lo mismo o exactamente lo mismo. Chico significa trabajo. Chico, y tenemos una más que es il. Il también es trabajo, igual que Saharan y In. Hanguk Saran, Hangugin. Las dos son personas. Chico, il. Las dos son trabajo. Il. Chico, il. Chico, il. Entonces, cuando preguntamos, podemos preguntar usando chico o podemos preguntar usando il. ¿Ok? Aquí tenemos la primera. Estas dos son informales. La primera dice, Musun irul he. Musun irul he. Tenemos musun. 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 Tenemos mo. ¿Qué? Teníamos mo. También está de acá. Mo. Como en mo significa. Como en mo significa. Todas estas vienen de mo. Todas estas vienen de mo. Que es como que. 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 Musun. Mo. Muot. Muot. Mo. Musun. Musun. Todas son nuestro amigo mo. ¿Qué significa qué? Puede significar cuál también, un poquito. Es más tirando a qué, pero también puede ser como cuál. Musun, mo, mo. ¿Qué? Y hay que conjugarlo a veces. Habíamos visto moya, como aquí. Moya, en informal. Aquí está. Moya. ¿Qué? Habíamos visto moello, moello, que es el amigo mo, pero en neutral. Moya informal. Moello en neutral. ¿Sí? Tenemos aquí Mosun, Mosun, que es el amigo Mo también. Es el amigo Mo como que, cuál. Mosun, Mosun. ¿Qué? Vamos a ver un toquecito. Entonces aquí primero vamos a empezar con Mosun, Mosun, Mosun. Y aquí tenemos Mo significa. Aquí tenemos Moello y Moya. Estas tres ya las vimos. Estas son mo. Mo informal es moya. Mo neutral es moello. Mo formal es mosimika. Y mosun, mosun. Si ponen atención, si ven chicas, las que no llevan este mo, llevan mosun. Las que no llevan a mo, llevan a mosun. Mosun es como mo, es qué o cuál. Qué o cuál. Las que están en rosadito, chicas, las que están en rosado, todas son mo, pero en informal, en neutral y en formal. Y las que no tienen ninguna rosadita, a ningún mo, llevan a musun. Musun que también es que, cual. Todas son que, cual.
moya, moello, musimika, y esta de acá que es musun, musun. ¿Ok? Vamos a dar un momentito para anotar. Ok, vamos a ver, chicas. Ahora habíamos visto que chikop es trabajo y que también il es trabajo. Y aquí ya tenemos il. Tenemos il, chico, il, chico, il. Unas dicen il, otras dicen chico, porque las dos significan trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Musun il, musun chico, chico moya, chico moyo, musun, todos estos con mo o con musun, todas son que, ¿verdad? Todas son que. Entonces, ¿qué trabajo? ¿Qué trabajo? Y nos falta el verbo, nos falta el verbo. Ya vimos el verbo oda, que es venir. Vemos el verbo ida, que es el verbo ser. Vamos a ver un verbo nuevo. Vamos a ver el verbo hacer. El verbo hacer. El verbo hacer es hata, jata, jata. Pero aquí no lo vemos, aquí no dice jada, ninguna dice jada. Igual que ota, igual que ita, el verbo no está conjugado. Este es el verbo sin conjugar, jata. Pero el verbo tenemos que conjugarlo para volverlo informal, neutral y formal. Siempre se vuelve el verbo informal. ¿Ok? Vamos a anotarlo por acá. El verbo siempre se tiene que hacer informal, formal o neutral. Entonces el verbo hay que conjugarlo. Vamos a ver acá. El verbo jata es el verbo hacer. Lo tenemos que volver formal, neutral o informal. Aquí lo tenemos en informal. Acá lo tenemos en neutral. Acá lo tenemos en formal. ¿Cómo es el verbo jata? El verbo hacer. ¿Cómo es el verbo hacer en informal? G. Cambia a G. Igual, chicas, nuevamente no hemos visto aún cómo conjugar verbos. Lo vamos a hacer en profundidad en este nivel, así que no se tienen que preocupar mucho si no saben cómo, uy, ¿por qué lo cambia de esta manera? Lo vamos a aprender en este nivel. Esto es como una introducción a todo eso, muy por encimita. Hada, hacer. Hada en informar pasa a ser G. G. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta de acá es musunirul G. Musun, ¿qué? Il, trabajo. G, hacer informal. ¿Qué trabajo hacer? Musun irul G. Musun irul G. ¿Qué trabajo hacer? ¿Cuál trabajo hacer? ¿En qué modo en informal? Porque dice G. Es el verbo hada en informal. Vamos a dar un momentito para anotar. ¿Ok? Vamos con la que sigue. Tenemos el verbo hacer, pero ahora lo vamos a ver en neutral. Haseyo. Hay dos formas de decirlo neutral. Podemos decir heyo, heyo, porque recuerden, chicas, que el neutral, yo sé que es neutral porque lleva el yo. Esta es una forma de hacerlo educado como neutral. Neutral es el nivel educado. Heyo, heyo. Hay otra forma de hacerlo neutral que es haseyo.
También es hacer en neutral. Es muy educado. Este sello significa por favor, por favor. Entonces, heyo, heyo es en neutral, pero normal, solo neutral. Haseyo también tiene el yo, entonces también es neutral, pero dice haseyo, es un toquecito mejor. Haseo es como en coreano cuando decimos chuseo, chuseo. Chu significa dar. Seyo es por favor, por favor. Me lo da, por favor, me lo da, por favor. Chuseo, chuseo. Kopi chuseo. Deme café, por favor. Kopi chuseo. La fórmula para usar por favor es verbo, cualquier verbo más, sello, sello. Como por ejemplo aquí, chuseo, deme por favor, dar por favor. Haseo, hacer por favor. Y termina en yo, entonces es neutral. Ahora, la oración aquí, musun irul haseo, en neutral. Musun irul haseo. El significado literal no es como ¿qué trabajo hacer, por favor? El significado es como, ¿me puede decir, por favor, qué trabajo hacer? ¿Qué trabajo hace? Entonces, como, por favor, ¿qué trabajo hace? Me puede decir, ¿verdad? Este haseo no es literalmente por favor, pero cuando lo agregamos a los verbos, suena muy educado. Es como, para no ser tan brusco, es como, por favor, ¿me puede decir? 무슨 일을 하세요? ¿Sí? Vamos a dar un momentito para anotar. Nos queda solo una forma de cambiar el verbo hacer. Solo una forma de cambiar el verbo hada. Y es la formal. Y es muy fácil porque lo hemos visto varias veces. Hada, el verbo hacer en formal. En formal es 하십니다. Cuando es una oración normal, punto. Que no es pregunta. 하십니다. 하십니다. Pero es una pregunta. Y ya lo hemos visto varias veces. Entonces es 하십니까. 하십니까. Este es el verbo hacer en formal. El verbo hacer en formal. ¿Ok? Vamos a ver las oraciones ahora que tenemos todo el vocabulario. 무슨 일을 해? 무슨 일을 해? ¿Qué trabajo hacer? ¿En qué modo? Informal. ¿Cómo lo sé? Por el verbo he, que está en modo informal. La de arriba. 직업은 뭐야? 직업은 뭐야? También es informal, pero en vez de he, tengo a mo. Esta significa trabajo que, trabajo que. 뭐야, 직업은 뭐야, trabajo que. Acordémonos que mo es que. La de arribita es 무슨 일을 하세요? 무슨 일을 하세요? ¿Qué trabajo hace? ¿Qué trabajo hace? En neutral, en neutral. 하세요. Tenemos el yo. 직업은 뭐예요? Trabajo qué? 뭐예요. Tenemos a mo que significa qué. Aquí está en modo neutral. 직업은 뭐예요? 직업 일. 직업 일. Los dos son trabajo. ¿Trabajo qué? ¿Qué trabajo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué trabajo hace? Y las de arriba arriba que son las formales. 무슨 일을 하십니까? Tiene el verbo hacer en formal y en pregunta. 무슨 일을 하십니까? Y la de abajito, 직업은 무엇입니까? 직업은 무엇입니까?
que es trabajo que, es mo, pero en modo formal pregunta, porque tiene ka. ¿Ok? Ya con esto, chicas, terminaríamos por completo lo de las preguntas, que en mi opinión es lo más pesado. En mi opinión es lo más pesado. Ustedes van a ver por qué. Esto de hacer las preguntas es pesadito porque vemos como mucho vocabulario que no hemos visto y mucha gramática que vamos a aprender. Pues como es una introducción, puede ser pesado. Ahora sí, vamos a irnos a lo siguiente, que va a ser muy fácil. Es el verbo tener. Esto lo vamos a seguir en la siguiente clase. Esto lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase. Y tenemos el verbo tener y no tener. El verbo tener es ita, ita. Como podemos ver, ita tiene dos S abajo. Este es el verbo tener, sin haberlo conjugado, sin haberlo conjugado. Ahora, aquí tenemos estos bachim, esta doble S consonante, y lo que le sigue a la par es otra consonante. ¿Qué pasa cuando aquí yo tengo una consonante y lo que le sigue es otra consonante? Me bloquea el sonido de esta, me lo bloquea. Me bloquea el sonido de la última, del bachim. Entonces queda, la pronunciación de esta no es ista, no. La pronunciación es ita, ita. Las S no suenan porque a la par tiene esta D en la misma palabra. Le sigue una T y la D las bloquea. Ita. Pero eso no quiere decir que ellas no suenan, porque ellas sí suenan si tienen a la par una vocal, si llevan una vocal. Si tienen una consonante como ta, las bloquea y queda ita. Pero si tienen una vocal como esta o, entonces el sonido continúa, como cuando hicimos muashimnika, que el sonido continuaba. Iso, aquí está la o, eso es la o. Iso, iso. O por ejemplo acá, que aquí termina con las S, que son consonantes, y le sigue una consonante, pero la consonante que le sigue es otra S. Entonces sería, el sonido simplemente continúa. Y subnita, porque todas son S. Entonces S, S, S. Y subnita. Si pueden adivinar, y subnita es el verbo tener ya conjugado. El verbo tener es ita, ita. Cuando ya está conjugado es y subnita. Y subnita. ¿Conjugado a qué modo? Formal. Con solo verlo, ¿verdad? Termina en subnita. Está en modo formal. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos aboji. Aboji es papá. Aboji es papá. ¿Qué es agua? Sagua es manzana. Manzana. Y tenemos el verbo. El verbo siempre va al final. Aquí el verbo va a ser el verbo tener. ¿Cuál es la fórmula de todo esto? La fórmula de todo esto, esto es manzana. Sagua, manzana. Sustantivo, un y nun. Objeto, ica. Y al final, isubnita. Aquí está en modo formal. Isubnita. Y soy yo. Aquí está el yo, es neutral. El verbo ita, el verbo tener. En formal es isubnita. En neutral, es isoyo. Isubnita, isoyo. Pueden usar cualquiera de las dos, solo que una es formal y la otra es neutral.
Y la fórmula sería sustantivo, la persona que hace la acción. 아버지, papá. Un y nun. Objeto, la cosa, el objeto. 사과, 이가. Y por último el verbo. Aquí lo tenemos. Papá tiene una manzana. ¿Cómo lo diríamos en coreano? Primero, ¿cuál es el sustantivo? Papá. Papá es 아버지. ¿Cuál es después del adjetivo, después del sustantivo tiene que ir? Un y nun. 아버지는. Luego tenemos el objeto. El objeto es manzana. 사과. Después del objeto tenemos y ga. Usamos ga. Y por último el verbo, aquí está en formal. 아버지는 사과가 있습니다. 아버지는 사과가 있습니다. Y ahí ya estaría la primera oración con el verbo tener. ¿Qué pasa con el verbo no tener? El verbo no tener es este de acá. Opta. Opta. Si ven acá pasa lo mismo. La última del 받침, que es S, no suena. ¿Por qué no suena? Porque hay una consonante aquí que la bloquea. La bloquea. Entonces queda como no es obsta. Es muy difícil de pronunciar. Obsta, si quiero decirlas todas. Entonces cuando tengo este 받침 aquí abajo, estas consonantes, y le sigue una consonante, las bloquea. Aquí la está bloqueando y queda como opta. Ita, opta. Tener, no tener. Pero al igual que el verbo tener, o si le pongo no una consonante como acá, sino que le pongo una vocal, como por ejemplo la O. Opsoyo, opsoyo. En ese caso, claro que la S suena. Opsoyo. La S suena sin problema. Opsoyo. Porque lo que le sigue es una vocal. Entonces no es que no suenan, es que tiene una consonante. La fórmula para armar las oraciones es exactamente la misma. 수지 씨는. 수지 es el sustantivo. Un y nun. Un y nun. Luego tenemos el objeto iga. Pero quiero decir no tener. No tener es el verbo. Opta. Opta. Aquí está en formal. 없습니다. 없습니다. ¿Y cómo sería en neutral? 없어요. Por el yo. 없어요. 없습니다. La oración la decimos igual. 수지. 수지. 수지는. Luego el objeto y luego le ponemos iga. La oración es Susi no tiene ¿qué cosa? Celular. Celular. Celular en coreano se dice 핸드폰. Esto es celular. 핸드폰. Handphone es de las palabras que son Konglish. Que son Konglish. O sea, coreano mezclado con inglés. Konglish es bastante chistoso, la verdad. Konglish, chicas, hand. Hand es mano. Phone. Phone es phone en inglés, teléfono. Esta es hand. Handphone. Claro, en inglés decimos cell phone en inglés, celular. Pero los coreanos usan un Konglish interesante. A veces el Konglish es el mismo que en inglés y a veces el Konglish es una mezcla de inglés, pero inventada por los coreanos. Aquí es handphone. Mano, teléfono, es un celular. 핸드폰, 핸드폰. Entonces, el objeto es celular. Después de celular ponemos y justo después 없어요.
el verbo y aquí está en neutral. 수지 씨는 핸드폰이 없어요. 없어요. ¿Ok? Aquí quedamos en la clase, chicas. En la clase hicimos esta de práctica, si pueden ver acá. Aquí obviamente que no tienen que saberse el vocabulario. Aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí nosotras les pusimos la palabra traducida. Cantante, aquí está en coreano. Canción, aquí está en coreano. Aquí lo que tienen que saber, el verbo tener es 있다. ¿Cómo dicen esta oración en coreano? Tienen que ver cuál es el sustantivo. El sustantivo es el cantante. ¿Cuál es el objeto? El objeto es la canción. Entonces vamos a poner la fórmula que estaba arribita. Sustantivo nun o un. Objeto y iga. Y por último, ita o opta. Ita si es tener. Si es no tener es opta. Tratamos de armar estas oraciones durante la clase. La clase que viene, chicas, vamos a volver a intentar hacer esto. Y la que lo quiera hacer en la casa y mandarme las respuestas, lo pueden hacer sin problema. Pueden mandarme esto de acá. Si quieren intentar hacer esta práctica en la casa, lo pueden hacer. Si no tienen el documento, bueno, debería estar en Classroom para que vean esta hojita. Si no la encuentran, me avisan. No es tarea, es solo la que quiera practicar, me lo puede mandar. La clase va a estar ahorita en Classroom. Igual, chicas, esta vez la tuve que grabar por aparte. Esto fue todo lo que vimos en la clase de ayer y nos volvemos a ver el próximo fin de semana. Y ya ahora sí empezamos a subir las clases que grabamos durante la clase. Me disculpo otra vez porque sí no quedaron con el audio. Ya aquí estaría la clase. Nos vemos entonces. ¡Annyeong!